Quiero saludar al doctor José Carlos Gutiérrez, a quien nos acompaña en este enlace inicial aquí en el programa. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Roger. Yo quiero saber si me escucha bien o no. En perfectas condiciones, querido doctor, en perfectas condiciones. Lo escuchamos y su primera impresión de lo que ha ocurrido en esta jornada con la declinación a la candidatura a la presidencia de la señora Yanine Áñez. Bueno, gracias, Roger. Siempre felicitaciones por su programa. Yo creo que la caída de Juntos muestra que la vieja política ya no tiene cabida en nuestro futuro. La gente quiere firmeza y, por supuesto, quiere firmeza ante esa violencia permanente que recibimos de parte del MAS. Y, por supuesto, que el único frente que no pacta con nadie y tampoco va a ceder en contra del abuso masista es Creemos. Nosotros precisamente creemos que la candidatura que lleva Luis Fernando Camacho está firme. Somos una opción valiente. Creo que tampoco la tibieza tiene sentido ahora más que nunca, cuando tenemos que reafirmar nuestro valor, nuestra valentía, y tenemos que honrar además la lucha de la gente. El oportunismo no es positivo, nunca ha sido bueno, peor en una transición que precisamente tenía esa finalidad. Sencillamente estamos viendo el desgaste de lo imposible. Lo que creyeron que era posible, lo que nos hicieron creer que era posible, sencillamente sufrió un desgaste y era inevitable. Ese desgaste precisamente tiene que ver con un oportunismo que no era honrando la lucha de la población. Se le dio la espalda a la lucha de un país que hizo con sus propias manos y su propio esfuerzo lo que los políticos de siempre no hicieron. Volvieron nuevamente a pintarnos un esquema de miedo. Nos encerraron en pandemia. Doctor José Carlos, querían convencer de eso y bueno, eso es lo que está pasando, Roger. Doctor José Carlos, vamos a recordar, por favor, lo que anunció la presidenta Yanine Áñez al declinar su candidatura en esta jornada. Ya dijo que no es un sacrificio, es un honor. Si no nos unimos, vuelve Morales, puntualizó, entre otros aspectos. La escuchamos. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. También quiero agradecer a las personas que me han acompañado hasta aquí en la candidatura. Agradezco a la Alianza Juntos, agradezco a los candidatos a la Asamblea, agradezco a los compañeros en cada rincón del país, agradezco todo el cariño, les agradezco la comprensión con este momento histórico y con la decisión
de dejar de lado la candidatura. Finalmente, le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos, Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias. Le pido que conserve la pacificación. Le pido que conserve la estabilidad económica. Le pido que conserve el 10% del presupuesto para salud. Y le pido que conserve el coraje que hemos tenido para luchar por la democracia y la libertad. Seguiré en mis funciones como presidenta, cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo presidente electo. Y seguiré haciendo este trabajo con la misma energía, coraje y firmeza que ha caracterizado a este gobierno desde el primer día, especialmente ante las varias crisis y retos que hemos enfrentado y que hemos superado. Bolivia tiene futuro. Vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga. Para cuidar la democracia, por la división, el MAS puede volver a ganar. En homenaje, dijo, a la lucha del pueblo boliviano, está en juego la democracia de Bolivia. Construyamos codo a codo la Bolivia que todos queremos, y llama a la unidad de aquellos que creen en la democracia, para ir sintetizando algunos aspectos del discurso de la presidenta Yanine Áñez, en calidad obviamente de candidata a la presidencia. ¿Qué le dice todo esto, doctor José Carlos Gutiérrez? Roger, mire, yo creo que la candidatura de la señora Yanine Áñez nos ha pasado una factura terrible a los bolivianos. Primero, que se atendió ambiciones políticas, se desatendió por supuesto la salud, se calculó políticamente una candidatura a la que no estaba llamada, se deshonró realmente la lucha, se traicionó a la revolución de las pititas, y no tengo ninguna duda de que lo que resta es dejar de tener miedo y tampoco hacerle caso a los titulares del miedo. El MAS había sido derrotado por la Revolución Ciudadana, se lo dejamos en el suelo. Esta candidatura que fracasa hoy oxigenó los ánimos por el cálculo político que se hizo. Los viejos pactos volvieron nuevamente a entrelazarse y se negoció a espaldas de la gente y no se hizo lo que se esperaba. Investigación del fraude, la devolución de los recursos robados por el movimiento al socialismo, la investigación de todos los delitos cometidos por el movimiento al socialismo. Y además que la factura grave que también nos sucedió fue esa inasistencia en salud que lleva 7.500 muertos y que por supuesto se debe responder también a ello. Yo creo que aquí lo que hay que hacer entonces, ¿usted no cree que la bajada de la candidatura de Yanine Áñez es para intentar evitar una victoria del movimiento al socialismo? Le soy sincero. Si eso lo piensa, ¿por qué recién? ¿Por qué al último mes? Ese es un abrazo con puñalada. Y ese es un abrazo con puñalada. ¿A qué se refiere cuando dice ese es un abrazo con puñalada? Cuando estoy hablando de abrazo con la puñalada, es lo primero que le dije, Roger, yo con toda la sinceridad, y no quiero parecer tampoco una persona que quiere darle a alguien que ya está en el suelo, porque no soy cobarde. No se trata de hablar mal de la señora Yanine. Estamos hablando de un fracaso que es evidente. Y ese fracaso lo sentimos. Lo sentimos como propio porque nunca debió ser así. Y cuando hablo de abrazo con puñalada, estamos hablando todavía del cálculo político. Primero que ya está inscrita la señora Yanine Áñez. No se va a desinscribir. Y segundo, vamos a ver todavía qué tipo de cálculo político se hace desde el gobierno, queriendo direccionar los titulares del miedo. ¿Quién dijo que el MAS puede ganar? Hace tiempo que sabemos que el MAS está en el suelo, Roger. Por lo tanto, se quiere seguir
queriendo despintar el liderazgo, por supuesto, de las pititas y su reivindicación para con eso que necesita pagarse como deuda histórica, el anular de una vez por todas la personalidad jurídica del MAS, arreglar el padrón, la ley 421 y por supuesto investigar el fraude. José Carlos, esta estrategia de Yanine Áñez de Juntos de declinar a la candidatura, ¿no obedece a la última encuesta de Jubileo? Yo creo que esas encuestas siguen siendo de miedo. El MAS no está primero, Roger, nunca lo estuvo. Ahora quieren buscar el voto útil y hablan de unidad. ¿Usted cree que ahora es tiempo de pedirle a los políticos que se unan, cuando en realidad lo que le estamos pidiendo, si se unen, es el cuoteo para generar corrupción de un cuoteo de gobierno, de un cuoteo de poder? Los que tenemos que unirnos somos nosotros, Robert, porque nosotros somos los valientes. Todos los ciudadanos fuimos valientes, que sin políticos tumbamos a Evo Morales, que sin prensa inclusive, y no es una alusión, querido Robert, con todo el respeto, se lo hizo a punta de WhatsApp, a punta de Face, y por supuesto contagiamos a la gente con la valentía de un cabildo. En ese sentido, Robert, es cuando hablo del abrazo con puñalada. Porque de una vez por todas no se centra esta gestión en fortalecer precisamente lo que le adeudan al pueblo? Investigación de todas las fortunas masistas, investigación de todos los crímenes cometidos, la anulación de la personalidad jurídica del MAS y por supuesto la investigación del fraude. Muy bien. Ella llamó a la unidad de los bolivianos y a la unidad de todos los políticos para que podamos creer en una democracia y para construir un nuevo país. Creemos va a aceptar por lo menos algún diálogo. Escuché en las últimas horas por ahí entre pasillos de que quizás creemos también forme parte de una unidad. A lo último se vaya a unir a todos para derrotar al MAS o se mantienen ustedes en esa posición. Yo vi un Twitter del señor Doria Medina en una sugerencia de unidad en la que negaba por supuesto la inclusión en la unidad al señor Mesa. Yo no sé si sea tarde o no este tipo de intenciones. Me parecen positivas en la medida en que puedan honrar precisamente lo que se puede hacer con lo que quiere la gente. Ya no se puede hacer lo que la gente no quiere. Y la gente todavía queda con sabor a poco porque no hay una acción efectiva en contra de lo que el país pidió en un principio de los 21 días. Y lo que se ha venido dando en este tiempo tras descubrir las malas intenciones que tenía el movimiento socialismo y las malas intenciones que tienen, por supuesto, sus candidatos y sus líderes. Aquí hay una farsa total con respecto a la seguridad que debemos tener los bolivianos de ir a la votación. No hay un padrón realmente saneado, hay un tribunal que ha puesto en duda inclusive su propia postura al negociar con el propio Evo Morales, al negociar con el movimiento socialismo. Y este tipo de cosas son las que nos dicen, cuidado, atento, no puede ser que las encuestas le den primero al MAS cuando mata gente, y matando gente no se puede ganar votos. No se puede pensar en que ser callado y timorato conserva votos. Y por supuesto nadie se las creyó a la señora Yanine, ni este país se tragó las encuestas cuando la ponían de tercera por encima de nosotros todavía en el mismo Santa Cruz o en otros departamentos. Robert, lo que le estoy diciendo es que cree más en el ciudadano que en los políticos, cree más en la valentía de la gente que en la buena intención de los viejos políticos. Cuando empecé diciendo que la vieja política ya no tiene espacio en este país, se lo estoy diciendo en serio. Cuando le estoy diciendo de que se debe hacer un esfuerzo por reconducir un gobierno y dejar de gastar en publicidad, y principalmente se debe atender la salud, el incendio de la Chiquitanía
y la presidenta debe ponerse a trabajar sin cálculo, quiere decir que se debe despojar de toda posibilidad de conservar el poco poder que tuvo y tan efímero que fue ejercido. Muy bien, vamos con los tweets que aparecieron de Luis Fernando Camacho, también de Evo Morales. Quiero que me acompañe a leerlo, seguramente usted ya conoce de algunos de ellos. Vamos, señor realizador, por favor, con esta importante información. Ahí tenemos de Evo Morales Ayma. Habíamos advertido, Áñez anunció de su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, dice, solo faltaba negociar su impunidad. Ahí está más de Evo Morales. Como lo habíamos advertido, el anterior dice, Áñez anunció su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad. Estoy esperando, ahora sí, está claro que el precio de su nueva alianza es la impunidad por los escandalosos casos de corrupción en medio de la pandemia, por el genocidio de Sencata y Sacaba y por el economicidio, dice, al que ha sometido al país. Economicidio, dice don Evo Morales Ayma en su cuenta de Twitter. Quienes protagonizaron la crisis neoliberal, adenistas, miristas y MNRistas, quieren continuar en el saqueo de Bolivia mediante la reedición de la tristemente famosa mega coalición en medio de la situación crítica que vivimos. Valoro la decisión asumida por la presidenta Yanine Áñez como una contribución a la democracia. Estamos siempre dispuestos al diálogo. La decisión de cerrarle el paso al MAS y abrir una nueva etapa donde primero esté la gente siempre será del pueblo boliviano, dice Carlos Mesa Gisbert. Luis Fernando Camacho también aparece en su cuenta de Twitter. Algunos aplaudieron, otros criticaron también, lo llaman muy soberbio. Incluso don Grimaldo Soto aparece y le dice a don José Carlos que no es nuevo en política y que no sea soberbio, le falta humildad, dice. Muchos dicen lo mismo de Luis Fernando Camacho, otros al contrario aplauden lo que ha indicado en las últimas horas. No es un desprendimiento, es una derrota. Se desplomó su candidatura desde que se dio, dice, se arrodilló y pactó con el masismo. ¿Qué opina usted de todo esto, de los tweets de Carlos Mesa, de Evo Morales y de su candidato a la presidencia? Yo de verdad quiero que no se interprete primero mi alusión con respecto a una lectura que estamos haciendo, Roger. Usted me está preguntando y estamos lecturando lo que ha sucedido. O sea, no hemos sido los que provocamos esta situación. Estamos lecturando las consecuencias. Y seguramente Luis Fernando Camacho lo dice con dolor porque se hizo mucho sacrificio por parte de todo un pueblo boliviano el haber conseguido lo que los políticos no habían hecho en 14 años y los ciudadanos, vuelvo a repetir, lo hicieron con sus propias manos y sus propios sacrificios. Nos dolió a todos lo que pasó y lo que sucedió, pero no es soberbio decir que todavía no se sigue pensando en la gente. No es soberbio pensar de que la vieja política de verdad tiene que acabar y te tiene que respetar a la gente. Como decía Marco Pulmari, a la gente se respeta. Y por supuesto, todos esos tweets tienen una lectura también de conveniencia. ¿Ya? Todos los tweets, de alguna manera, quieren generar una conveniencia. Pero sin embargo, el más sincero de todo, al final, ha sido el de don Luis Fernando Camacho. Porque la política antigua sigue pensando en el poder. No se desprende de aquello y sigue dándole la espalda a la gente. Porque nos siguen metiendo miedo. No se le puede meter miedo a los valientes. No se le puede mostrar el terror cuando el MAS ya estaba destruido después de los 21 días. Se oxigena y vuelve a destruirse y las encuestas todavía nos quieren guiar a un voto útil que puede ser inútil el día de mañana porque se sigue pactando. Cuando Evo Morales dice quiere pactar su impunidad,
yo no sé si don Evo Morales también quería pactarla o la pactó para no quedarse, porque al final vino un avión de fuera y se lo llevó. Él significa que pactó con los comunistas internacionales, y pactó con México, y pactó con Cristina Kirchner. Aquí yo no sé si va a pactar o no doña Yanine, porque tampoco nos ha dicho si apoya o no apoya. Entiendo que su candidatura se baja de verdad, pero yo no sé si va a aparecer o no en la papeleta. Preguntémosle al tribunal. En este momento me imagino que están en tremendas negociaciones, porque salió un comunicado de Comunidad Ciudadana que ninguno de sus candidatos a diputado o a senador que no hablen todavía hasta mañana a las 10 de la mañana, que va a dar una conferencia de prensa y va a fijar posición don Carlos Mesa. Me imagino, estoy manejando supuesto, tampoco quiero decir porque se ha escuchado entre pasillos y usted sabe que los periodistas manejamos a veces información que nos pasan los mismos políticos. Sabemos que se están reuniendo, que hay algún tipo de negociaciones, posiblemente esté Tuto, posiblemente Yanine, posiblemente Carlos Mesa. ¿Qué información maneja usted, José Carlos? Desconozco hasta esta hora la posibilidad de que Luis Fernando Camacho esté dentro de esa reunión o negociación. Y no se trata de soberbia, de verdad. Yo quiero que lo entendamos así, y por supuesto que la opinión de la gente también hay que respetarla, por supuesto, es una opinión. Vuelvo a repetir, estás con un gobierno en la que se erogan millones en propaganda y también recursos, que también hay contrataciones y que también hay cosas. Volvemos otra vez a pensar, o solamente en los políticos y en lo que nos toca para administrar, o vamos a pensar realmente en la gente y le vamos a decir que deben unirse los ciudadanos para que la práctica política de la negociación torcida, cuando se abraza y se apuñala al mismo tiempo a la gente, va a acabar, o vamos a mirar un futuro diferente. Esa es la disyuntiva seguramente en la que está el mismo Luis Fernando Camacho, y por supuesto en la que están todos, porque todos vamos a ser castigados el día de mañana si no asumimos de manera coherente al honrar la lucha de la población. José Carlos, en esta entrevista usted 3 veces dijo que se abraza y se apuñala. Usted formó parte de Demócratas, que ahora es Juntos. Así es. Usted formó parte también de esa vieja política. Si bien usted es joven, en esa época en la que usted estaba, ¿había mucho abrazo y mucha apuñalada? Lo que yo conviví con Demócratas fue una oposición férrea. ¿Y sabe qué? Para que vea que no abrazo, ¿cómo es que no abrazo y no apuñalo? Yo renuncio a todo. Y lo hago por la gente. Lo hago por principio y lo hago también por la Constitución. Y usted bien sabe, Robert, que yo renuncié. Renuncié en enero a un sueldo para no ser autoridad y al mismo tiempo candidato. Porque sabe que yo también estuve los 21 días y asumí una responsabilidad con la ciudadanía, y soy parte de eso. ¿No se descarta entonces una posible alianza de Creemos con Juntos y con Comunidad Ciudadana? O sea, no se descarta la posibilidad de unir a la gente, Roger. Vuelvo a repetir, en vez de que nos unamos los políticos, unamos a la gente en torno a algo, en torno a la certeza, en torno a la firmeza, honrando a la gente, honrando su lucha y honrando su esperanza, Roger. Y no estoy siendo demagogo con usted, usted me conoce. Estoy hablando, por supuesto, de mi criterio. Yo creo que esa sería la visión. Entonces, en la parte que dijo la señora Yanine, cuando llamó a la unidad a los que creen en la democracia, ¿podría estar Creemos en esa unidad? Es posible, habría que preguntarle a ella si se refiere a Luis Fernando Camacho y a la gente. Porque nosotros estamos haciendo un trabajo titánico. En pandemia no hemos robado a nadie, hemos sido solidarios, no hemos tratado de aprovecharnos de nadie. Yo cuando repartí un pan o una olla no le pregunté si iban a votar por mí o no, si era Masita o no, Yaninita, no me importa. Porque
nos preocupamos por la salud y nos preocupamos por la gente, porque la gente es la que ha hecho posible que estemos en este escenario y nos muestre un futuro diferente, que nos muestre un cambio de actitud diferente, Roger. Y en eso soy sincero y usted me conoce. Y además la gente creo que reconoce que lo que yo he hecho no lo he hecho mal. Y lo hago de corazón. Y lo voy a seguir haciendo porque yo amo este país, amo mi libertad. Y también es con principios que se hacen las cosas. Y por supuesto no queremos ser demagogos ni nada, pero yo creo que hay que acercarse más a la gente para que la gente tenga la seguridad de unirse a ella. Los políticos no le damos garantías a la gente ahora en estas condiciones, porque todo es un cálculo. Por eso hablo de abrazar y apuñalar, Robert. Soy el único de repente en este país que está hablando de eso, advirtiendo lo que puede pasar si sigue la misma lógica de la negociación. Usted dice que no cree que el MAS esté primero. No. ¿Ya? Pero no se olvide que el MAS viene de 14 años, tiene toda una estructura, que es difícil esa estructura destruirla o desarticularla en menos de 4, 5, 6 meses. El MAS huyeron, estaba yo sé, déjeme un segundo, yo sé, pero no huyeron todos, ya, escúcheme, se fue el dictador, pero se quedó la estructura, se quedó la dictadura, como dice algún analista político por ahí. El MAS sigue primero en las encuestas, se ha demostrado en una, en otra y en todas las encuestas. Yo creo que los políticos siguen jugando al cálculo político, o siguieron jugando al cálculo político, José Carlos, hasta ahora, en el que se dieron cuenta que no van a poder contra el movimiento del socialismo y deciden unirse. Quien no ha decidido unirse todavía es Luis Fernando Camacho. Está, yo creo, en las manos de Luis Fernando Camacho de buscar esta unidad también, pero yo creo que van a tropezar, ¿sabe dónde? Van a tropezar en la repartija, lo que siempre ocurre en este país. Y se lo digo así y usted lo sabe. Usted está corroborando lo que yo trato de decirle entre líneas a Roger, porque si yo estuviera en la negociación, le diría que se está negociando. No estoy ahí y no tengo conocimiento precisamente de esa posibilidad de una negociación, pero usted me está quitando las palabras de la boca, Roger. Y es más, creo que está confirmando lo que yo vengo a decir, o trato de decir. Esa práctica es la que no queremos. Por lo tanto, si creemos, si Luis Fernando Camacho tuviera la condición de hacerlo, estaría en la misma lógica tratando de que sea diferente una negociación para que la gente sea la que asuma con firmeza una decisión en torno a la unidad de la misma gente con un propósito. Y el propósito, por supuesto, es no volver a hacer lo mismo, no pactar, no negociar, no cuotearse, no corromperse con el poder. Creo que tenemos que reinstitucionalizar un país. Es nuestra deuda, Roger. Y los mismos medios de comunicación en su momento también deben investigar y decir la verdad. No puede ser que se manejen 600 millones de bolivianos para condicionar los medios de comunicación a quién se entrevista, a quién no, y qué nota sale y qué no sale. O sea, Roger, yo estoy feliz, ¿sabe por qué? Lo primero que noté en su programa hoy, y no es una alusión, por supuesto, es que hay bastante propaganda, y eso es positivo porque significa que usted está creciendo. Y estoy seguro que usted no lo están condicionando porque no se deja condicionar, porque usted es una persona independiente, porque además también hace civismo al comunicar como comunica en su programa, Roger. Y no es adulto. Yo le voy a corregir en algo, querido José Carlos. La producción nuestra es independiente, ¿ya? Estamos en negociaciones con TV Latina, Canal 42 en Montero. Eso quizás no lo sabe la gente porque la gente recibe la información. Usted dice, está creciendo, tiene harta publicidad. Yo llevo 25 años en esto. En los últimos 2 o 3 años no tengo publicidad, querido José Carlos Fernández. Usted ha visto un bannercito que lo está viendo nuevamente. Eso no significa harta publicidad. Es más, estoy a punto de abandonar la televisión y la radio y dedicarme a otra actividad, porque estos 6 meses han sido más los egresos y los ingresos. Mis números están en rojo, querido José Carlos. Estamos mal en publicidad, no tenemos la publicidad. Es decir, yo también cuestiono
del anterior gobierno y de este gobierno, de tanta publicidad que se dio a algunos medios, ojo, no han sido todos los medios de comunicación, y usted lo sabe, han sido algunos privilegiados. Nosotros no hemos recibido ni una pija de publicidad. Robert, es decir, ya a los independientes no tiene mal, y no le miento, entonces por eso, para rectificar, para que quede claro, no hay alta importante publicidad. Que usted, tenemos Robert, me pueda rectificar, porque volvemos a coincidir, Robert, querido. Volvemos a coincidir en que se debe manejar de otra forma ahora este Estado. Se debe manejar de otra forma la comunicación. Se debe manejar de otra forma las cosas. Y es lo que la gente espera, Robert. Yo, por la credibilidad, por supuesto que quiero generar cuando hablo, para no entrar en demagogia y no mentirme, no tratar de torcer la realidad, es que hablo como hablo y me animo inclusive a opinar algo sobre lo que de repente solo percibo, y usted me está corroborando de que las cosas no están bien. Ese es el cambio que necesitamos. ¿Se da cuenta, Robert? Sí, ese es el cambio que necesitamos. Necesitamos, ¿verdad? Un cambio real, que uno lo viene pidiendo hace tiempo, pero nada de todo esto. Yo quiero agradecerle, José Carlos, por esta entrevista. Me dijo mi coordinadora, despáchelo temprano porque tiene que descansar y se va a molestar si lo tenemos hasta más tarde porque mañana tiene campaña, me dijo, ¿no? Y yo como soy medio atrevido, le dije a mi coordinadora, me vale un pito, le dije que lo que le diga a su entrevistado, le dije, no le tenga miedo usted a su entrevistado, le dije, porque ¿para qué se mete de político? Los políticos tienen que trabajar 24 horas, 24/7, le dije. No sé si mi productora le tiene más miedo a usted o a mí, pero la cuestión es que se quedó ahí al medio. Me parece, mire, me puse rojo, Roger, porque usted es una persona, por supuesto, a quien respeto, y no es mentira tampoco. Yo tengo que madrugar mañana porque me voy a hacer unos análisis, y obviamente que tiene que ser a las 5 de la mañana para prepararme una cosa más, porque hay que pensar en la salud. Y nosotros sufrimos un montón de estrés, estamos sufriendo una mala alimentación, hay descompensación en algunas cosas, y yo necesito tener la fuerza necesaria y saber que estoy sano. Por eso es que le decía a la señorita que me habló, pero por supuesto, usted es el que manda, y yo, en definitiva, yo siempre le voy a agradecer por la atención que ha tenido para con nuestras entrevistas. Claro, usted estaba hablando de que algunos gobiernos condicionan a la prensa, condicionan a los políticos, sí, todo, y usted ya estaba condicionando el horario. Yo le dije a mi coordinadora, no, a mí no me condiciona nada, usted lo entrevistó, lo invitó y punto, le dije. No es que se quiere ir a las -4, que tengo sueño, que tengo que hacer tutú, ni nada de eso, le dije. No, además, José Carlos, lo conozco. Lo expliqué. Ahora, si usted le hubiese explicado que tenía análisis mañana, claro, yo lo largaba antes. Tarde ya. Muy bien. Gracias, José Carlos. Gracias, Pablo Ayala dice algo antes que me vaya, antes que se lo despida, perdón. Señores, el MAS hizo fraude para llegar al 40%. ¿Cómo creen que Arce es más que su jefe? El voto útil ya no existe, dice Pablo Ayala. Muy bien. Gracias, José Carlos. Siempre agradecido, Roger, y felicidades, de verdad. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo. Gracias.